El sueño de un hombre ridículo. Capítulo 2. Ya lo ven, aunque todo me daba igual, yo, por poner un ejemplo, sentía dolor. De haberme dado a alguien un golpe, habría sentido dolor. Y lo mismo sucedía en el sentido moral. Si hubiera ocurrido algo muy penoso, habría sentido la pena de igual modo que entonces, cuando todavía no todo en la vida me resultaba indiferente. Hacía un rato había sentido compasión, podía haber ayudado a la niña. ¿Y por qué no la ayudé? Pues por una idea que me asaltó. Cuando ella me estaba tirando del brazo y me llamaba, se me planteó una cuestión que no pude resolver. La pregunta era ociosa y eso me enfureció. Me enfadé porque si ya había tomado la decisión de acabar con mi vida aquella misma noche, entonces todo cuanto ahora me rodeaba debía serme más indiferente que nunca. ¿Por qué razón sentí de pronto que no todo me resultaba indiferente y que sentía compasión hacia aquella niña? Recuerdo que me provocó mucha lástima, incluso hasta producirme un dolor extraño, absolutamente inverosímil, dada mi situación. Es cierto que no sé expresar aquel sentimiento mío pasajero, pero este continuó cuando me encontré ya en casa y me hube sentado a la mesa completamente alterado, como hacía tiempo que no lo estaba. Una reflexión sucedía a otra. Se me presentaba con toda claridad que si yo era una persona y aún no me había convertido en un cero, y hasta que ello sucediera, en tal caso, estaba vivo. Y por consiguiente era capaz de sufrir, enfadarme y experimentar vergüenza por mis actos. Que así fuera. Pero si me suicidaba, por ejemplo, al cabo de 2 horas, ¿qué importancia tendrían para mí la niña, la vergüenza y todo cuanto hubiera en el mundo? Si yo iba a convertirme en un cero absoluto, ¿acaso la conciencia de que dejaría totalmente de existir y de que, por consiguiente, tampoco nada existiría ni influiría mínimamente en el sentido de compasión hacia aquella niña, ni en el de la vergüenza tras haber cometido aquel acto vil? Porque si le lancé aquel salvaje grito a esa infeliz criatura, dando una patada al suelo, fue porque pensé que no solo no sentía lástima por ella, sino que si cometía aquella inhumana bajeza era porque podía hacerlo en aquel momento, ya que pasadas 2 horas todo se acabaría. ¿Pueden creerme que por eso lancé el grito? Ahora estoy casi convencido de ello. Se me presentaba con claridad la idea de que la vida y el mundo parecían ahora depender de mí. Incluso podría decir que el mundo en aquel momento estaba hecho únicamente para mí. Si me suicidaba, el mundo desaparecería, al menos para mí. Por no hablar de que en realidad era probablemente que ya nada existiera tras mi desaparición, y que cuando se apagara mi conciencia, se apagaría y desaparecería al instante todo el mundo, como si fuera una aparición de mi conciencia, pues tal vez todo ese mundo y toda esa gente no eran únicamente más que yo. Recuerdo como cuando estaba sentado y reflexionando,
les daba vueltas a todas estas nuevas interrogantes que se apretujaban las unas contra las otras, orientándose incluso en otra dirección y ocurriéndoseme cosas completamente nuevas. Por ejemplo, se me figuró una idea extraña. Si yo hubiera vivido antes en la Luna o en Marte y hubiera cometido ahí un acto de lo más atroz y deshonesto que el hombre puede imaginar, y se me hubiera reprendido y deshonrado ahí por él, de modo tal que solo pudiera sentirlo e imaginarlo en un sueño, viviendo el horror. Y después, ya en la tierra, continuara yo conservando la conciencia de lo que había cometido en el otro planeta, y al margen de ello supiera que ya jamás podría regresar a aquel lugar. En tal caso, si mirara la luna desde la tierra, ¿me daría todo igual o no? ¿Habría sentido vergüenza o no por aquel acto? Las preguntas eran ociosas y estaban de más, puesto que el revólver yacía sobre la mesa frente a mí, y yo estaba completamente convencido de que aquello ocurriría sin lugar a dudas. Pero las preguntas no dejaban de acalorarme y me enfurecían. Parecía que no podía morirme ahora sin haber resuelto algo previamente. En una palabra, la niña me salvó, porque al hacerme todas esas preguntas, aplacé la idea del disparo. Entretanto, en la habitación del capitán también empezó a cesar el ruido. Dejaron de jugar a las cartas. Se disponían a irse a dormir y mientras tanto gruñían y reñían entre sí perezosamente. Y he aquí que en aquel momento me quedé dormido, cosa que jamás me había ocurrido antes sentado en el sillón. Me dormí sin haberme dado cuenta. Los sueños, como es bien sabido, son algo extremadamente extraños. Algunas cosas se te presentan con una claridad pasmosa y con detalles minúsculos, similares a la orfebrería, y otras transcurren como si estuvieras sobrevolando el tiempo y el espacio sin darte cuenta en absoluto. Parece que los sueños no los dirige la razón, sino el deseo, que no es la cabeza, sino el corazón, y mientras tanto, qué cosas más astutas se le antojaban a mi razón durante el sueño. Además, durante el sueño suceden cosas absolutamente inconcebibles para la razón. Mi hermano, por ejemplo, había fallecido hacía 5 años. A veces lo veo en sueños. Participa de mis cosas, tenemos intereses en común, y mientras dura el sueño, yo sé perfectamente, y lo recuerdo, que mi hermano está muerto y enterrado. ¿Cómo es que no me resulta extraño que, a pesar de estar muerto, esté aquí, junto a mí, haciendo cosas? ¿Por qué mi razón permite que eso ocurra? Pero dejémoslo aquí. Voy a contar mi sueño. Sí, entonces yo tuve un sueño. Mi sueño del 3 de noviembre. Ellos ahora se burlan de mí, diciendo que solo se trataba de un sueño. ¿Pero acaso no da igual que fuera o no un sueño? Si ese sueño me ha aportado la verdad. Ya que una vez que has conocido y visto la verdad, es cuando reconoces que no hay otra cosa, ni puede haberla,
bien esté uno dormido o despierto. ¿Qué más da que sea un sueño? Pues esta vida que ustedes tanto ensalzan, quise apagarla yo con un suicidio. Mientras que mi sueño, me ha revelado una vida nueva, grandiosa, renovada y fuerte. Fin del segundo capítulo.